Hola, bienvenidos al programa número 103 de Tecnología y Sociedad. Cuando yo era un niño, en la escuela, allá lejos y hace tiempo, nos enseñaban el dogma, ahora podemos decir que era pseudocientífico, de Malthus. Una de sus predicciones fallidas decía que la ciencia podía demostrar que la producción de alimentos crecía en progresión aritmética, es decir, 1, 2, 3, 4 y así, ¿no? Mientras que la población crecía en modo geométrico, 1, 2, 4, 8, 16, con lo que llegaría inevitablemente el momento en que el planeta no podría producir ya más alimentos suficientes para todos sus habitantes. Hoy estoy muy lejos de aquella infancia escolarizada y al decir de mi madre, estoy más cerca del arpa que de la guitarra. Sin embargo, la realidad nos muestra que la idea malthusiana resultó ser un mito muy lejano en la realidad. En primer lugar, es necesario explicar que para que la población se mantenga, las mujeres deberían tener un promedio de 2.1 o 2,1 hijos por cada mujer, antes de dejar de ser fértiles, obviamente. Si las mujeres tienen más de 2.1 o 2,1, la población tiende a crecer. Si las mujeres tienen menos, la población tiende a descender. Si todo fuese perfecto, la tasa de reposición debería ser de 2 hijos por mujer. Pero hay personas que no sobreviven o no llegan hasta la edad fértil, por lo cual los demógrafos, han fijado 2,1 como el número que llamamos tasa de reposición. Es decir, el número de hijos que debe tener cada mujer para que se mantenga, no cada mujer, sino en promedio, ¿no? Para que se mantenga la población. En un ejemplo simplificado sobre una población de 2 millones de personas, en el supuesto caso de que 1 millón fuesen mujeres fértiles y otro millón hombres fértiles, y siempre en el hipotético caso de que se consiguieran emparejar todos los hombres con todas las mujeres, y cada mujer en el transcurso de su vida fértil tuviese 2 hijos, la población se mantendría. Menos de 2, la población bajaría. Más de 2, la población subiría. En la década del 60, la tasa mundial de natalidad era de 5 hijos por mujer, lo que hacía que la población crezca. Esto hizo que a la generación que vino después de la Segunda Guerra Mundial y hasta la mitad de los años 60 se la llamara Baby Boomers, para hacer referencia a esta explosión demográfica, fruto del optimismo del fin de la guerra. Esta situación hizo que fuese fácil aceptar aquel dogma malthusiano como si fuese una realidad, a tal punto que eso influyó en las estrategias geopolíticas de las grandes potencias. Recordemos aquel informe secreto llamado NSSM 200, que, por simplificar, hemos conocido como informe Kissinger, cuyo contenido hoy podemos conocer gracias a que ha sido desclasificado por el gobierno estadounidense. La tesis básica de este protocolo o este informe fue que el crecimiento de la población en los países menos desarrollados representaba una preocupación de seguridad nacional para Estados Unidos, ya que incrementaría el riesgo de disturbios civiles e inestabilidad política en los países que tenían un alto potencial para el desarrollo económico. Por eso se establece que es de máxima importancia ejercer medidas de control poblacional y promover la anticoncepción entre los países muy poblados para controlar su crecimiento y evitar así un peligro para los Estados Unidos. Estas políticas hicieron que el país del norte impusiera a los países pobres, bajo la apariencia de ayuda humanitaria, políticas de control poblacional. No voy a abordar este tema, es un tema polémico, si quieren y les interesa dejen un comentario y lo abordamos, pero es fácil concluir que leyes como divorcio vincular, legalización del aborto, educación sexual integral, anticoncepción de emergencia, anticoncepción quirúrgica, igualdad de género, salud sexual y reproductiva y decenas de etcétera que se impusieron en todos los países sudamericanos como si fuese una receta, cumplieron con esta misión: controlar el crecimiento poblacional. Además, los cambios culturales que se implementan por medio de libros, cine, TV, hicieron que la gente no quisiera tener más hijos.
priorizar el crecimiento, el éxito, el disfrutar en las experiencias sobre las familias numerosas. 60 años después de aquellos 5 hijos por mujer, todo el planeta, menos África, está debajo de 2 hijos por mujer. Europa, en general, tiene 1,5. América del Norte, 1,65. Sudamérica, 1,83 y la tendencia es a la baja. Corea del Sur, por Dios, esto es impensable, 0,72 hijos por mujer. En 2 generaciones perderá el 90% de su población. La tendencia no se revierte a pesar de los incentivos. En Corea del Sur se les paga $40.000 a las parejas por tener hijos, y aún así optan por no tenerlos. En la Argentina, el promedio cae abruptamente. En la actualidad es de 1,4 hijos por mujer. Uno podría pensar que esto tardará en impactar en el crecimiento poblacional, que si no lo revertimos, los problemas aparecerán cuando la población actual se jubile y no exista una población joven que pueda sostener el sistema previsional. Pero no, el problema ya nos está afectando y en algunos lugares como Corea del Sur tiende a ser irreversible. Varias personas de mi familia trabajamos en el ámbito educativo y estamos viendo que tenemos pocos alumnos en los jardines de infantes. O sea, está sobrando lugar. Estamos hablando de lugares como en Argentina, que son lugares históricamente de una población creciente, ¿no? En muchos países del mundo las escuelas se están cerrando, se están tomando medidas para retrasar el impacto en el sistema previsional, pero parece que esto solo alargará la agonía. El problema más importante es que parece haberse asentado una premisa cultural que tiende a rechazar las familias con más de un hijo. No es que se rechacen las familias con más de un hijo, sino que tiende a rechazarse el proyecto familiar de tener más de un hijo. Tal es la situación que en la ciudad de Buenos Aires hay más perros que niños. Inclusive algunos llaman a sus familias, compuestas por padres y mascotitas, familias multiespecies. Si contamos los perros callejeros, en la ciudad autónoma de Buenos Aires hay un perro cada 3 habitantes. Desde 2016 a la actualidad, la ciudad de Buenos Aires ha reducido los nacimientos un 45%. Los invito para que pensemos un poco y logremos ver cuáles sean las consecuencias de todas estas políticas, a presentar un panorama que anticipo será apocalíptico. Denme un tiempo para que nos imaginemos. Cerremos los ojos y pensemos en ciudades vacías, una gran cantidad de viviendas abandonadas, locales comerciales abandonados. Las escuelas se han convertido en museos. Los colegios y universidades se han transformado en monumentos del pasado. Plazas llenas de juegos oxidados, sin chicos que estuvieran jugando en las plazas, pero llena de viejos dándole maíz a las palomas. Las jugueterías son un negocio en extinción. Solo queda una fábrica de juguetes en todo el mundo, pero se ha convertido en un negocio de nostalgia. No existen más los circos, ni las calecitas. El último parque de diversiones en el mundo es casi un museo. Solo van a ese parque de diversiones ancianos que acuden para recordar su infancia. Lo que fueron las grandes marcas de ropa infantil han desaparecido. Abundan los servicios fúnebres. Es más común ir a un velorio que a un bautismo, a un cumpleaños o un casamiento. Los libros de cuentos infantiles juntan polvo en las pocas bibliotecas que quedan. En los supermercados, los pasillos de productos para bebés y niños han desaparecido. En su lugar, hay filas interminables de productos para la vejez, medicamentos, alimentos blandos, suplementos y artículos ortopédicos. Los estadios y centros de deportes solo se utilizan para eventos de juegos de mesa, caminatas lentas y competencias de ajedrez entre ancianos. El sonido del balón rebotando es cosa del pasado. Los viejos ya no son llamados abuelos porque no existen los nietos a quienes cuidar. Casi no hay pediatras.
está lleno de geriatras. La demanda de energía disminuye excesivamente debido a la caída de la población. La mayoría de las personas mayores recurren a realidades virtuales para revivir su juventud o crear mundos ficticios donde existen niños y nuevas generaciones. Estas plazas virtuales están llenas de niños jugando, mientras que las reales están vacías. Muchas pequeñas comunidades culturales pierden su identidad y su idioma muere lentamente por la desaparición de quienes aún conservan ese idioma. Películas infantiles, programas para adolescentes, música pop juvenil ya no se producen. El entretenimiento se vuelve nostálgico, se enfoca en revivir épocas pasadas para la población anciana. Los resorts y hoteles, antes llenos de familias, cerraron o fueron transformados en centros de retiros para ancianos. Las fábricas ultramodernas, completamente automatizadas, producen bienes a un ritmo que la reducida población no puede consumir. Los robots trabajan sin descanso, generando productos que solo se acumulan en los almacenes vacíos. Ya no hay suficiente demanda para distribuirlos. Y sí, sé que estoy exagerando, sé que es exagerado, pero es una manera de visualizar lo que podría suceder en el futuro. Tal vez no se dé todo esto, pero hacia allá vamos, estamos como caminando hacia nuestra propia extinción. El tema, muchas veces se habla de una causa económica de no tener hijos, pero Corea del Sur parece tener una economía próspera y unos grandes incentivos para la natalidad, pero sin embargo tiene la tasa de natalidad más baja del mundo. En la Argentina, la tasa poblacional cayó en los últimos 7 años más que en las 2 décadas anteriores. Antes, las mujeres comenzaban a tener hijos al poco tiempo de comenzar su edad fértil, y hoy comienzan a tener hijos cuando falta poco para que pierdan su fertilidad. Hemos desplazado el comienzo de la vida reproductiva, pero no podemos desplazar el fin de la misma. Es biología. El mandato social de tener hijos ha sido reemplazado por el de tener una reproducción responsable. Hoy la gente piensa que es irresponsable traer hijos al mundo. Algunos por una visión más centrada en el futuro de sus hijos y otros por una falsa conciencia ambiental. Claramente necesitamos revertir esto, pero los gobiernos siguen repartiendo anticonceptivos. Y al contrario de lo que podríamos creer, la frecuencia de las relaciones sexuales está en decadencia. Esto es antiintuitivo. Sin embargo, los datos demuestran que nunca antes hubo tanta libertad y falta de prejuicios para la sexualidad como ahora. Y nunca antes hubo menos sexo que ahora. La edad de iniciación sexual se viene atrasando. En Estados Unidos, el 30% de los menores de 30 años, excluidos obviamente los niños, no tuvieron relaciones sexuales en el último año. En Japón, el 43% de las personas entre 18 y 34 años son vírgenes, o al menos no han tenido relaciones sexuales, ya que ser virgen es algo más que simplemente no tener relaciones sexuales. Pero esto excede el objetivo de nuestro video. Uno podría decir que esto es bueno porque el sexo quedaría reservado al matrimonio, habría un sexo más responsable, una procreación más responsable, pero no, porque los jóvenes cada vez se casan menos. La pornografía y la exhibición de los cuerpos perfectos en los medios y en las redes genera una insatisfacción con el propio cuerpo que conduce a no querer mostrarse y por lo tanto a no tener sexo. Esta insatisfacción se traslada también al cuerpo de los demás, que nunca serán como lo muestra la pornografía. Otro factor que disminuye la frecuencia sexual es el estrés laboral y la mayor invasión del trabajo en el espacio de la vida personal. Pero ojo, que hay menos relaciones sexuales, pero no menos deseo, ya que el consumo de pornografía aumenta sideralmente y los sitios porno de Internet tienen más tráfico que el mismísimo TikTok. Hay personas a las que no les interesa el sexo con otros. Se conocen como herbívoros sexuales, es decir, se autosatisfacen. El porno genera una visión distorsionada del sexo. Cuanta más pornografía se consume, menos se puede disfrutar el sexo real, porque claramente la pornografía es cinematográfica, mientras que la realidad es la realidad misma. También está la incapacidad de adaptarse a las posibles parejas.
las aplicaciones de inteligencia artificial para diseñar parejas virtuales hace que uno pueda hoy diseñar una pareja virtual a su medida, a mi medida, para que me conforme a mí y que yo no me tenga que adaptar a nada. Vamos hacia una sociedad solitaria, menos reproductiva, más masturbatoria. Hace unos días escuché una crítica del periodista Marcelo Longobardi al último libro de Agustín Laje. Un libro que criticó sin haberlo leído porque su crítica es anterior a que el libro saliese a la venta. Él mismo reconoce en su segundo video que no leyó el libro. Longobardi dice que la figura de los ingenieros sociales que Laje dibuja en su libro convierte en su enfoque en una teoría de la conspiración. Pero creo que si uno mira con atención se encontrará a unos cuantos de estos ingenieros sociales que, como el Kissinger de los 70, están diseñando una humanidad que les dé mayores beneficios a unos pocos. Si yo aprendí como dogmas las profecías malthusianas, hoy insostenibles, no es posible que los que hoy están en las escuelas aprendan los dogmas de hoy y lleguen a la adultez habiendo comprobado que tales afirmaciones no eran científicas sino dogmáticas, llenas de creencias cuasi religiosas disfrazadas de ciencia. ¿Es posible que esto pase? El dogma malthusiano hoy es insostenible, pero ya inventaron un reemplazo. Cambio climático, escasez de agua, el ser humano como una plaga que invade el mundo, una especie de conciencia ambiental llena de farsas que probablemente quienes estudian hoy comprobarán mañana que son los nuevos dogmas malthusianos. Ojo, que no digo que los humanos no estamos impactando negativamente en el medio ambiente, ni que haya que dejar de preocuparse por esta casa común que todos tenemos que cuidar, sino que tal vez muchas de las actuales teorías del miedo son exageradas. Y les digo teorías del miedo porque es la forma de dominar a una sociedad, o lo que parecen tener estos ingenieros sociales, es crear situaciones de miedo de las que ellos son los salvadores. Esto es solo una tesis. Si estás en desacuerdo, puedes expresarte en los comentarios abajo de este video. Hemos llegado al final. Si te gustó este video, regálame un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita para que seas el primero en enterarte cuando suba el próximo video. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.